reacomodo de los temas para que cardiología también tenga sus 8 clases finales. Neumología ha hecho una contracción de su temario y le estamos pidiendo lo mismo al doctor Carlos Alfaro, que espero gentilmente también haga una pequeña contracción del tiempo. Y creo que hasta el 12 de junio tenemos con nosotros, con neumología, y después empieza un cardio. Bien, nosotros vamos a hablar hoy día de 2 temas. Uno es la enfermedad pulmonar intersticial difusa, las intersticiopatías, llamadas así, y la otra mitad de la hora será de las enfermedades neumoconióticas, de las neumoconiosis. Bien, voy a empezar a grabar, a pesar de que no todas las clases están grabadas, pero esta va a estar grabada. Las charlas hoy mismo les voy a pasar para todas las charlas para que no se me vaya en otras actividades que yo tengo, no se me vaya pasando. Entonces yo les recuerdo a Melissa Flores sí, sobre todo a Melissa, ¿no? Que me colabore con el recordatorio, habida cuenta de que estoy en muchísimas cosas. Muchas cosas están pasando. Muchísimas cosas están pasando. Bien, empezamos a hablar de las conectivopatías y hablamos de que, ¿qué es el intersticio? Creo que es importante hablar qué es el intersticio, ¿no? Porque estamos hablando de un proceso que va a involucrar este tejido y que normalmente en la placa de tórax no es visible, además no se conoce normalmente. Solo se observa en condiciones patológicas cuando hay edema, cuando hay engrosamiento o alteración de su textura, fibrosis o infiltraciones por células tumorales inclusive. Esto hace que aumente su volumen y su atenuación. El espacio intersticial es como un continuum de tejido conectivo que está suelto a través del pulmón y que tiene 3 subdivisiones. Uno central llamado coaxial broncovascular que acompaña a los grandes vasos, arterias, venas, nervios y linfáticos que entran y salen del parénquima pulmonar. Está justamente alrededor de los bronquios, arterias y venas, desde la raíz hasta los bronquiolos respiratorios. Y el otro es el parenquimatoso acinar, llamado así, que está situado entre las membranas basales, alveolares y capilares. Pero entre ellos tenemos el periférico, llamado subpleural, que está debajito de la pleura y está con proyecciones hacia el parénquima, llamados septos interlobulares. Perdón. Tenemos acá entonces el esquema donde podemos verificar el intersticio central, o también llamado intersticio peribroncovascular. Estoy tratando de salir de esto que se llama anotar y poner el spotlight, ¿ya? Entonces, vemos acá esto que es la parte central del intersticio axial que acompaña a los grandes vasos que salen y entran al pulmón, también venas y, por qué no, linfáticos y nervios. Este es el axial. Pero hay otro que es periférico, que es este, que es el intersticio subpleural, que tienen estas prolongaciones llamados septos lobulillares. Pero hay otros que son más del parénquima pulmonar, que son estos septos intralobulillares, que serían la parte media del intersticio central, periférico y el intersticio llamado intralobular o parenquimatoso. Perfecto. Dado en cuenta estas subdivisiones del intersticio, hay algunas patologías, como van a ver ustedes, que tienen afectación de uno preferentemente, o del otro, o de muchos, de los 3, por ejemplo. Es importante hablar de un síndrome que se llama síndrome intersticial.
que probablemente lo han avanzado en semio, pero a veces se nos pasa y es importante ahora recalcarles. ¿Cómo se presenta este síndrome? Se presenta con dificultad respiratoria. Una dificultad respiratoria que es habitualmente inicial de esfuerzo. Empieza todo lenta y progresivamente. Esto se acompaña de tos de evolución crónica, larvada, de muchos meses y a veces los pacientes llegan con años de evolución. Entonces, disnea progresiva de larga data asociada a tos de larga data, junto con, estos sí son tips o claves, el llamado claving o la acropaquia, que está presente habitualmente en el 80% del paradigma de las enfermedades intersticiales, que es la fibrosis pulmonar idiopática. Y si a eso se suman los crepitantes al principio de la inspiración, llamados estertores tipo Velcro o Scratch, entonces podemos estar ante la presencia de un síndrome intersticial. Si a esto se suma el hallazgo de la visualización de infiltrados radiológicos bilaterales difusos, ¿ya?, más funcionalmente en la espirometría, alteraciones restrictivas con disminución de la capacidad vital forzada, menos del 80% de valores teóricos o menos del límite inferior de la normalidad, y si a eso se suma, además, alteración de la difusión de monóxido, que es un test que por cuestiones de tiempo no revisamos, que verifica justamente el intercambio, el grosor de la membrana alveolo-capilar y el intercambio de oxígeno a este nivel, cuando está disminuido la difusión, se traspola funcionalmente a hablar de una alteración del intersticio. Y cuando verificamos una diferencia alveolar arterial de oxígeno incrementada, ¿y qué es esto, diferencia alveolar arterial de oxígeno? Para esto tendremos que calcular primero la presión alveolar de oxígeno, donde se encuentra la ecuación del gas alveolar, y hay algunos parámetros que cuando hablemos de fisiología respiratoria, antes de hablar de la insuficiencia respiratoria, esto le toca al doctor Alfaro, será una clase entera probablemente. Entonces, el A- siguen entrando la gente y nos perjudica. Pero... Bien, esta diferencia alveolar arterial, es decir, la presión en el alveolo, en esa unidad alveolo capilar, que habitualmente llega con una presión mayor, difunde justamente por eso, por gradiente de presión, que normalmente es de 10 a 15 milímetros de mercurio, hacia el lecho capilar, y ahí es captada por el eritrocito. Es impresionante, pero no sé si estoy yo mal, pero tenemos decenas de alumnos ingresados. Bien. Esto clínico, esto radiológico, esto funcional respiratorio, vale decir, restricción, disminución de la difusión de monóxido, que es un test que valora la difusión de oxígeno, y un gradiente alveolar arterial de oxígeno incrementado, junto con la ausencia de infección. Por ejemplo, ¿qué? Por ejemplo, COVID-19. El COVID-19 tiene inicialmente compromiso intersticial, después se hace intersticio alveolar, para después ser netamente mixto o básicamente alveolar. Y además se debe descartar cáncer. ¿Qué tipo de cáncer? La linfangitis metastásica, la linfangitis diseminada, probablemente de un cáncer gástrico o de un cáncer de mama que frecuentemente afecta el intersticio central peribroncovascular y también el intralobular. Esto descartado, estaremos, y también ya van a ver qué cosas no son EPID. Insuficiencia cardíaca, que parece ser EPID, en algunos casos tampoco es EPID, pues estaríamos ante la presencia de una intersticiopatía, de una enfermedad intersticial difusa, que la gente erróneamente
Y muchos colegas, ya van a ver, se trata de ir puliendo esto poco a poco, confunde fibrosis pulmonar y pone en una bolsa de gatos todo y no es todo, como iremos viendo a lo largo de esta presentación. Además, en algunos casos llegamos a hacer biopsia por toracotomía mínima o podemos hacer una broncoscopía con biopsia transbronquiolar del parénquima pulmonar. Actualmente hay una técnica que se llama criobiopsia que nos ayuda bastante a poder verificar también proceso inflamatorio con mayor o menor fibrosis y eso confirma la EPID, enfermedad pulmonar intersticial difusa. Comparando nuestros dos dedos, vemos justamente la presencia de estas uñas así abombadas y estos dedos en palillo de tambor, no sé si las llamadas acropaquias, donde el rombo que debería verse el diamante acá, en este lugarcito, está totalmente obliterado y esto es un síntoma o un signo de verdadera acropaquia. Ahí lo tienen. Nuestras clavin. Esto se presenta en el 80% de, sobre todo, las fibrosis pulmonares idiopáticas. Y si uno quiere hacer más fino, diríamoslo así, un ángulo hiponiquial acropáquico, significa que un ángulo normal es de 170 grados. Esto habitualmente aumenta a más de 190 grados, porque por la convexidad queda justamente la uña en vidrio del reloj. Y a esto sumas que cuando ingresa el aire, este es un esquema de ingreso de aire, en la inspiración, el scratch característico al principio de la inspiración. Este esquema es inspiración 3 tiempos, expiración auscultable, un tiempo, ¿no? Se escucha. Bueno, acá se escucha un scratch, scratch, hasta acá y después lo normal. Eso es característico de los crepitantes tipo velcro de la enfermedad intersticial difusa. Quiero volver atrás y voy adelante, por lo tanto, denme un minuto que voy a salirme de esta parte de anotar para poder retornar a lo que se llama anterior, anterior y anterior. Bien. Las enfermedades intersticiales básicamente son múltiples y tienen 70 o más causas, desde ocupacionales, enfermedades del colágeno con afección del intersticio, lupus, por ejemplo, artritis reumatoidea, por ejemplo, enfermedad de Sjögren, infecciones, COVID-19, por ejemplo, neumonías atípicas, por ejemplo, drogas, radioterapia, neumonitis radiógena, amiodarona dentro de las drogas, nitrofurantoína, enfermedad de los capilares llamadas vasculitis, como ser un Wegener, como ser un Churg-Strauss, como ser una poliangeitis, sarcoidosis, una enfermedad frecuente en otro tipo de raza, caucásica sobre todo, y negra, fibrosis pulmonar usual o NIU, se llama neumonitis intersticial usual, o fibrosis pulmonar idiopática, que prácticamente es otra cosa, ya vamos a ver por qué, y algunas enfermedades por inmunosupresión dentro de las causas más frecuentes que producen estas intersticiopatías, que tienen básicamente 5 patrones radiológicos llamados lineales, llamados reticulares, llamados panal de abejas, nodulares o retículo nodulares. Por lo tanto, son bastantes las posibilidades de verificar radiológicamente este tipo de patrones y de acuerdo a esto vamos a tener muchas chances de ir llegando a la causa. Y vemos la tomografía. Esto se llama TACAR. ¿TACAR de qué? De tomografía axial computada de tórax de alta resolución, donde en la ventana parenquimatosa podemos ver este tipo de infiltraciones.
discúlpenme, se me secó la garganta. En la superior, estos nodulillos finitos que se ve habitualmente en la tuberculosis miliar. Por el otro lado, hacia la derecha, tenemos un patrón de retículo, ¿ya?, subpleural periférico con imágenes llamadas de bronquioloectasias y pequeños quistes subpleurales, que es típico de la fibrosis pulmonar usual o idiopática. Hacia abajo tenemos el llamado vidrio despulido, ground glass, ¿ya? Este vidrio despulido o ground glass, este patrón, es característico de algunas intersticiópatías y ahora de la infección COVID, ¿recuerdan ustedes? Y este otro patrón, llamado reticular, formando verdaderos panales, y retículo es característico de una enfermedad rara que se llama linfangioleiomyomatosis. Bueno, entonces tenemos bastantes patrones que van dando la orientación de la causa de una posible enfermedad intersticial difusa. Cuando hacemos una espirometría, volúmenes pulmonares y difusión nos permiten los mismos hablar de un síndrome intersticial porque establecen un diagnóstico ventilatorio restrictivo. En el tratamiento nos orientan a ver cómo está yendo el tratamiento, o sea que es pronóstico, controlan la evolución, monitorizan la respuesta al tratamiento y además es importante decir que a un principio las intersticiopatías muchas veces no tienen ni siquiera compromiso radiológico o puede pasar inadvertido y también compromiso ventilatorio restrictivo. Es decir, el hecho de que una espirometría sea normal a un principio, sobre todo, no excluye el diagnóstico de una EPI. La espirometría clásicamente es restrictiva, ¿ya?, pero en algunos casos, 15% suele ser a un principio normal, pero en algunos casos se acompaña de obstrucción, siendo restrictiva, como en la bleolitis alérgica extrínseca o neumonitis por hipersensibilidad, en la histiocitosis X, en la linfangioleiomyomatosis, que básicamente tiene el patrón que es retículo con imágenes quísticas predominantemente de tipo lóbulos superiores con volúmenes pulmonares relativamente grandes, porque además hay un patrón en histiocitosis y en linfangioleiomyomatosis de obstrucción, la sarcoidosis, que tiene clásicamente algunas nodulaciones en intersticio, ya lo veremos, y la neumonía eosinófila. Es decir, nosotros estamos con varias enfermedades, pero vamos viendo algunas características que van orientando hacia una u otra etiología. Clásicamente es la curva flujo-volumen, donde podemos ver una espirometría normal hacia arriba, y en este color medio celeste, espero que se vea, es una curva restrictiva, que parece ser de grado moderado a severo. Tiene una forma ovoide, y mientras más restrictivo, más se va volviendo en forma de capacidad o de volumen corriente o volumen tidal, ¿no?, porque van disminuyendo clásicamente los volúmenes. Otras pruebas son la capacidad pulmonar total, que se hace en otro tipo de máquina, la pletismografía de impedancia o en el washout de nitrógeno, la difusión, el del deseo, que hablaremos más luego, el KCO del deseo, que es un índice de difusión, digamos, que es justamente la difusión corregida al volumen alveolar, se llama KCO. La hipoxemia suele ser tardía y suele ser, digamos, descubierta no cuando el paciente está bien sentadito, sino cuando el paciente empieza a caminar. Entonces, para eso suele ser un test de caminata, donde al paciente se le contacta un oxímetro de pulso y se detectan su basal en oximetría de pulso, su frecuencia de pulso, y se empieza a echar a andar en un lugar donde hay marcados los metros recorridos, ¿no?, durante minuto a minuto por 6 minutos, y se ve que en estos 6 minutos un paciente con intersticiopatía suele terminar con caída de la saturación basal por debajo del 5% del cual inició, lo cual nos hace pensar de que el paciente tiene un engrosamiento de la membrana alveolo-capilar, y al hacer circular el eritrocito por la unidad alveolo-capilar más rápidamente, pues más va a tardar la transferencia de oxígeno por diferencia de presión
al eritrocito y por lo tanto estaremos con una posible alteración ventilatoria restrictiva por intersticiopatía. Cuando no tenemos difusión en nuestros laboratorios, en nuestros consultorios, podemos echar mano. De hecho, muchos colegas lo utilizan en Cochabamba, el test de caminata de 6 minutos. Muchos pacientes se cansan antes, no terminan de los 6 minutos, baja la saturación, pues hay pruebas, digamos, situaciones donde uno debe suspender y anotar. Esta es la DLCO, que básicamente es el principio de difusión de monóxido. También se conoce como transferencia del monóxido de carbono. ¿Por qué se utiliza el monóxido? Porque es 20 veces más difusible y se corresponde a una forma. Después, para calcular el oxígeno, ¿no?, este gas del espacio aéreo distal hacia los capilares. Este es el equipo, ¿no?, con el cual no quiero hacer propaganda, pero lo tenemos nosotros en consultorio. Es el equipo de difusión que lo hacemos. No lo hacemos hace 4 meses, ¿no?, porque estas pruebas están solamente, todo lo que produce aerosoles, nebulizaciones, broncoscopías, espirometrías, están, o sea, no es que están prohibidos, pero hay que ser en el contexto, solamente si son estrictamente necesarias. Por ahora, todos estos meses de pandemia no estamos haciendo porque el paciente tiene que soplar en esta máquina, tiene que hacer una prueba y lamentablemente pues podría en ese momento hacer aerosolización o aerolización de partículas que no se recomiendan en estas épocas, que creo que ya toda la gente está viendo una cosa un poco más peligrosa, aunque otros no. Entonces, cuando tenemos esta prueba integrada a la espirometría y a la medición de volúmenes, inicialmente vemos el índice de TIFNO, y si el índice de TIFNO tenemos que está por encima del límite inferior de la normalidad, no hay obstrucción, verificamos la capacidad vital. Si está por encima del límite inferior de la normalidad, entonces todo está normal. Pero ahí no me quedo, porque yo sé que una intersticiopatía puedo tener con volúmenes a un principio 15%, se los voy a preguntar, normales. Hago difusión, hago la maniobra de difusión, a ver si la vemos después en un video, si nos da tiempo. Si es normal esta, pues ya. Funcionalmente, usted, señor, es normal. Todo lo que su médico sospechaba que podía tener una enfermedad intersticial o llamada, vienen con nosotros a los consultorios diciendo, es una fibrosis. No, no es fibrosis. Le hacemos esto. Pero, ojo, si el paciente tiene disnea, podemos hacer una maniobra de difusión y podemos encontrar que esto está alterado, disminuido. Entonces, probablemente estemos ante la presencia de un desorden vascular primario, como ser una hipertensión pulmonar arterial primaria. Por el otro lado, verificamos si la capacidad vital está baja. Les decía que hay que confirmar con capacidad pulmonar total. Volumen corriente está bajo, capacidad pulmonar total con una maniobra que se llama del single breath, de la respiración única, y acá vemos, ahí mismo se hace en el mismo equipo. Si esto está normal, más allá del límite inferior de la normalidad, pues pensaremos que puede haber atrapamiento aéreo y me voy a este lado, obstrucción. Pero si esto está reducido, estoy ante la presencia de restricción. Y cuando tengo restricción funcional, tengo que pensar en 2 cosas. O es el intersticio, que generalmente es neumonitis, o en inglés es interstitial lung disease, que significa neumopatía intersticial o intersticiopatía, o si mi difusión está normal y tengo restricción, pues será de pared. ¿Qué pared? Puedo ser un obeso mórbido, puede tener un paciente una cifoescoliosis, puede tener un desorden neuromuscular, un Guillain-Barré, una miastenia grave sin evolución. Y esto sí, además de confirmar el grado de alteración funcional de este paciente, me va a permitir en el tiempo hacer el seguimiento. Esto se ve en los pacientes con Guillain-Barré, estamos monitorizando siempre en el hospital, haciendo este tipo de pruebas. Perfecto. Pero donde nos interesa esto es justamente acá. Entonces, donde tengo yo un tífeno normal, una capacidad vital
no normal, confirmada con capacidad pulmonar total, restricción, y si a esto le sumo la difusión, y si esta está alterada, recién puedo decir que puede tratarse de una enfermedad intersticial funcional difusa. Este es el diagrama de Crapo, y este equipito lo hace, y creo que tenemos que empezar a hacer este tipo de pruebas. Las hago personalmente, no está bien difundida porque no soy médico, mayormente comercial. ¿Estamos realmente frente a una enfermedad intersticial? Es lo primero que vemos. ¿Se trata de una EPID inflamatoria? Por favor, yo les pido que silencien, ¿ya? Sus, alguien creo que se le chispoteó una risa que es totalmente de todo contexto, ¿no? No se olviden que la principal prueba de ser verdaderamente médico es el respeto. Lo demás es cosa de negro villa, dicen los argentinos, negro villero. Yo llamo masista o porque no tiene ni nombre, los voy a descalificar la próxima. Podemos definir entonces el tipo de enfermedad intersticial, es la segunda pregunta que nos hacemos. Y si es una neumopatía intersticial, ¿será de las llamadas fibrosis pulmonar idiopática o también llamada WIP, que significa WIP, usual interstitial pneumonitis? O sea, es una intersticiopatía usual compatible con fibrosis pulmonar usual. Estas preguntas van a ir siendo respondidas. Y primero es siempre hablar del síndrome, que esto sí les voy a preguntar, esta tetra disnea inexplicable, tos seca, ¿no? tu clínica, tu síndrome, la funcionalidad alterada y la placa. Entonces vamos a ver acá un paciente más o menos que se parece a un portador de enfermedad intersticial difusa, un paciente entre 50 y 60 años que cursa con disnea progresiva, tiene en reposo normal la presión arterial de oxígeno, 75 milímetros de mercurio, pero hace un test de caminata y baja 63 antes de los 6 minutos. Ha bajado casi 10 puntos, más de 10 puntos. Le haces una espirometría y la capacidad vital forzada está disminuida por debajo del 80%, del 63%, una alteración ventilatoria restrictiva de grado moderado, leve a moderado, con un índice de tífeno que está normal. Este es el patrón, este es el paciente clásico, y si ustedes ven su placa, pues estamos viendo un intersticio reticular, volúmenes pulmonares disminuidos, de características reticulares neurobiliares. La pregunta si es inflamatoria, y acá hay que ir descartando insuficiencia cardíaca, las líneas A, B y C de Kerley, que pueden simular intersticio formado, nada más es edema intersticial por sobrecarga por aumento de la presión capilar pulmonar, perdón. Infección aguda, como ya les mencioné, las neumonías atípicas característicamente comprometen el intersticio, desde la influenza, COVID-19 ahora y micoplasma, clamidia, pueden tener intersticio. Una tuberculosis miliar también, una enfermedad por inhalación de gases también, y lo que le hablaba de la carcinomatosis linfática. Por lo tanto, esto básicamente también hay que detectarlo, pero no entra dentro de lo que es inflamación y neumonitis. Ahí vemos algunas placas, algunos patrones radiológicos de intersticiopatía. Este será un edema agudo pulmonar, esta será una infección por neurocistis, ¿ya? Esto será una tuberculosis miliar y esto será una linfatitis. Y si yo les pregunto, si forma parte de una intersticiopatía, perfecto, pero ¿es una neumonitis, inflamación? No, no lo es. En el contexto clínico, la cronicidad de los síntomas asociados, los antecedentes laborales y de toma de fármacos, radiografía de tórax previas, esto es fundamental, ¿ya? Vamos
haciendo ya la posibilidad de detectar la causa. Solo en casos seleccionados se hacen otros métodos complementarios. Aquí podemos estar entonces afrontando a las enfermedades asociadas al tejido conectivo, secundarias a drogas, idiopáticas. Hablaremos en la próxima clase de la exposición a material inorgánico, las neumoconiosis y orgánico. Las primarias y hay algunas que no podemos clasificarlas. Y fíjense ustedes, esto es lo que se llama neumopatía intersticial de causa idiopática. No se conocen las causas. Se dividen en no conocida, las verdaderamente idiopáticas, las granulomatosas sarcoidosis y otras. De estas, de las idiopáticas, verdaderamente idiopática o new, usual, y las no new, no usuales. Y de las no new viene la sopa de letras. La sopa de letras son 6. La NIP, descamativa, la BREIP, que es bronquiolitis respiratoria con enfermedad pulmonar intersticial, la NIA, que es la neumonía intersticial usual, o aguda, perdón, la neumonía organizativa criptogenética, NOC, la neumonía intersticial no específica, NINE, y la neumonía intersticial linfoidea. Tiene sus patrones imagenológicos, clínicos, cada una de ellas sí, pero la mayor parte llegamos a veces a hacer una toma de biopsia para saber el diagnóstico preciso, el tratamiento que vamos a dar y el pronóstico que vamos a decir a las no new. Las new actualmente no se biopsian cuando uno ya tiene una presentación de imágenes características. A todos nuestros pacientes tenemos que hacer esto, ¿no? Historial clínico. Bienvenido a menos en los médicos actuales. La pregunta es, ¿por qué? La respuesta es, no lo sé, pero yo creo que es el ámbito de el trabajo fácil, de la flojera, del mal hábito, de no ser investigador, de no llegar a saber la causa y de la pérdida de objetividad del profesional. Es decir, de que se vuelven más llenadores de papeles, más se vuelven, en estos últimos 14 años se han vuelto prácticamente robots, donde están sirviendo a un sistema totalmente, ustedes han visto cómo está el sistema de salud, pero bien, que era totalmente administrativo y funcional para la política de Estado en todo caso, ¿no? Esto es lo que pasa en los países donde utilizan a los doctores y hacen creer que todo está bien hasta que llega una situación de esta. Y los verdaderos profesionales con algunos conocimientos más allá de la media, prácticamente no tenemos más allá de dónde llegar y prácticamente somos descartados. Y bueno, esta es una maquinita de descarte permanente de estos países pseudo comunistas. Entonces, ustedes ya verán que es fundamental la historia clínica, es fundamental hacer un contexto, este puzzle diagnóstico, donde podemos ver imágenes, tomografías, laboratorios básicos, evaluación inmunológica, evaluación de un panel básico de pruebas reumatológicas, hasta que podamos hacer biopsias por broncoscopía, lavado broncoalveolar o una mini toracotomía o un BAT, una cirugía videoasistiva mínima, para tomar la muestra. En el caso de los laboratorios, eosinofilia pulmonar, LDH aumentada, proteinosis alveolar, en el contexto de otras imágenes, hipercalciura, hipercalcemia, sarcoidosis, alteraciones de la CPK, aldolasa, dermatomiositis, polimiositis, un anti-HO1 positivo, dermatomiositis, polimiositis, un factor reumatoide positivo, un anticuerpo, antipéptido citrulinado, artritis reumatoidea, un anti-DNA, un ANA, lupus, un anti-NA o SCL70, esclerosis sistémica progresiva o esclerodermia, precipitinas séricas positivas, alveolitis alérgica. Entonces, laboratorios van sumando al diagnóstico de la posible enfermedad intersticial inflamatoria. Y ahora decimos, ¿será una UIP? Pues bien, ¿qué es la UIP? Paso a desarrollar la UIP, que es la fibrosis pulmonar idiopática. Afecta a 3 a 5 pacientes por cada 100.000 habitantes. No hay delimitación geográfica ni racial, pero sí etarias, generalmente está entre los 50 y 60 años de edad, predominantemente un poco más en el sexo masculino,
más o menos 2-1, con supervivencia media de 5 años. Están escuchando. Supervivencia del 80% de la fibrosis, 5 años desde el momento de diagnóstico, y el otro porcentaje del 20% puede sobrevivir 10 años. Por lo tanto, es de muy mal pronóstico siempre y cuando no se realice un trasplante cardiopulmonar, que en épocas, y pensando en cómo está la salud boliviana y cómo lo ven ustedes, cómo analizan los actos de corrupción, la politiquería, es un momento para reflexionar hacia dónde va la salud en Bolivia. Solo el 20% alcanzará 10 años. Esto es lo que llamamos la muerte blanca o el cáncer blanco. Últimamente han aparecido fármacos que nos permiten visualizar una luz al final del túnel, pero bueno, entre la poca disponibilidad y el alto precio, y que sí se necesita un grupo especial para ser tratados, pues tampoco es la panacea y algunos pacientes están recibiendo nuestro medio. ¿Cuándo realizar una biopsia? Porque la mayor parte son hallazgos tomográficos que confirman una UIP, cuando la tomografía no es típica o cuando no hay contraindicaciones para el tratamiento. ¿Y la broncoscopia es útil? En algunos casos, no en todas las EPID, en la UIP no es necesario, pero en hemorragia alveolar pulmonar, alveolar difusa se llama, neumonía eosinófila, beriliosis, asbestosis, silicosis, sarcoidosis, podrían ayudarnos visualizando estos tips que están entre paréntesis. El lavado broncoalveolar, que ya les he dicho qué significa, nos ayuda en cierto tipo de enfermedades intersticiales, como en la proteinosis alveolar, donde se ve un material proteináceo de aspecto blanquecino con una tinción de PAS positivo y Alcian Blue negativo, y se observa en la microscopía electrónica, que no tenemos en el medio, cuerpos lamelares. Y así vamos viendo algún tipo de detalles de los lavados broncoalveolares en la esteocitosis X, los gránulos de Birbeck, en la eosinofilia pulmonar, obviamente, la eosinofilia, en la VAL, en la sarcoidosis, una linfocitosis, pero el cociente CD4-CD8 generalmente es más de 3.5. Y así se van viendo en la alveolitis alérgica extrínseca o pulmón del granjero. Tenemos linfocitosis con inversión del cociente linfocitos T, CD4-CD8. En la fibrosis pulmonar idiopática, cuando se hace, hay predominio de neutrófilos. En las asbestosis, neutrófilos y cuerpos de asbesto. En la por fármacos, la fórmula es variable con inversión del cociente linfocito CD4-CD8. En la NOC, neumonía organizativa criptogenética, linfocitosis con moderada neutrofilia y eosinofilia e inversión del cociente CD4-CD8. ¿Ok? Y en la descamativa suele verse algunos recuentos de, perdónenme ustedes, de macrófagos especiales, se llaman macrófagos pigmentarios. La principal utilidad del VAL es descartar infección, a veces la biopsia, neoplasia, ¿ya? Y puede ser útil como dato complementario. Una biopsia transbronquiolar, sería el término más correcto que más que transbronquial, nos ayuda justamente para descartar infección, tuberculosis, por ejemplo, miliar, neoplasia, linfagitis carcinomatosa, los granulomas sarcoides de la sarcoidosis, los cuerpos de proteinosis alveolar, y es útil también en algunas neumonías eosinófilas. No es útil en la UIP, ya no se hace. Aquí están algunas rentabilidades diagnósticas y fíjense ustedes el tejido que se saca por BTB. BTB significa biopsia transbronquial por pinza, con asistencia preferentemente de un intensificador de imágenes. Actualmente se están haciendo criobiopsias, les hablé. Los tejidos son chiquititos, realmente se toman 6, pero vean el fragmento de un BATS, de una mínimamente invasiva, una pequeña incisión donde el cirujano torácico te toma un tejido y obviamente tú vas a preferir esto y el patólogo también va a preferir esto a esto. Pero bueno, hay que balancear costos, ¿ya? Disponibilidad de equipamiento con esto que también puede ser útil.
o sea, a donde quiero llegar es a lo siguiente, no vayamos a ser tan papistas como el Papa, ¿no? Les hablaba yo de los ventiladores, tengo una ideal percepción, disculpen, les voy a poner un paréntesis a esto, de los ventiladores, donde todos los médicos han bajado el pulgar a estos ventiladores, sobre todo los de terapia intensiva. Sin embargo, con el contexto pandémico, estos ventiladores sí sirven, sí son útiles, han sido creados para la emergencia para médicos no especialistas. Y ahora, donde todos los hospitales se han llenado en una semana, las terapias intensivas probablemente sean rebasados los médicos llamados especialistas, los de primera línea, y vamos a necesitar médicos, vamos a necesitar soldaditos, vamos a necesitar bastantes, ¿me entienden? Y muchos, los internos se han replegado, los alumnos se han replegado, los médicos mayores con comorbilidad se han replegado, los especialistas somos pocos, entonces son médicos que todos van a tener que ir a intubar, y nosotros como Sociedad Boliviana de Neumo estamos haciendo un curso básico de ventilación mecánica e intubación para este tipo de respiradores, porque al final de cuentas vamos a tener que utilizarlos. Entonces, no hay que ser más papista que el Papa, y todo hay que hablarlo en contexto, hay que ser inteligente en la vida, ¿ya? Porque así lo demanda la sociedad, y si no puedes hacer una BATS, hazle una BTV. En este razonamiento que estábamos, decimos, ¿es una UIP? No todas las UIP son iguales. La fibrosis pulmonar o UIP, por si acaso, tiene un distinto curso y pronóstico. Es distinto el tratamiento. Pero esta es la primera pregunta que nos tenemos que hacer. Y para ello tenemos que irnos a hacer un poco de diagnóstico o criterios diagnósticos. Los criterios mayores básicamente tienen que ver con los hallazgos en la tomografía, junto con su patrón funcional anormal, exclusión de otras causas de PID y una biopsia que descarte otra patología, estarán como criterios mayores. Como criterios menores es la edad de presentación, entre 50 y 60 años, disnea insidiosa, síntomas de por lo menos 3 meses y el síndrome de intersticio, que significa crepitaciones tipo bélgica. Todos los criterios mayores y al menos 3 de los menores para que nosotros digamos, este es una fibrosis pulmonar idiopática. Esto era bueno antes del advenimiento de una gran gama de TACs, que se empezó a hacer TACs, tomografías de alta resolución, hasta que la American Thoracic Society y todas las sociedades empezaron a ver los hallazgos de radiografía con tomografía, y empezaron a ver que había retículo periférico subpleural con panalización, panal de abejas periférico, y quistes subpleurales. Ahí están viendo la panalización, los quistes subpleurales, y predominantemente retículo subpleural basal de localización, patrón en panal de abejas con bronquiolectasias de tracción o sin ellas, y sobre todo ausencia de otros rasgos, pues hacen la presencia de una UIP. Entonces tenemos acá patrón de UIP, predominantemente subpleural, anormalidad reticular, panal de abejas y otras cosas que no deberían estar acá. Hay en tomografía posible UIP cuando hay localización subpleural periférica reticular, pero hay ausencia de rasgos y hay alguno de estas cositas, por ejemplo, nódulos. No deberían estar presentes, pero están. Entonces acá ponemos posible. Y patrón inconsistente es cuando la localización es superior, cuando el intersticio es broncovascular, cuando hay un vidrio esmerilado, hay nódulos, hay quistes, hay patrón en mosaico, atrapamiento de aire se llama, o condensación. Entonces, esto no es característico de la fibrosis pulmonar idiopática. Esto que estamos viendo acá es característico, perdón, de otro tipo de PID. Esto sí hace diagnóstico de WIP. No necesitas hacer biopsia ni lavado ni nada. Con hallazgo tomográfico es suficiente. Entonces, hay que saber ver bien imágenes. Porque si te vas a biopsiar, ¿quiénes van a biopsiarse? Seguramente se van a biopsiar esto. Ya sabes cuáles tipos de biopsia se hacen. BTV, por broncoscopía o por una toracoscopia.
entonces te vas a tener patrones histopatológicos característicos que tendrán que tener estos 4 criterios, donde hay distorsión fibrótica marcada con panal de abejas, subpleural paracetal, donde hay parches también de compromiso pulmonar y otros normales, son como islas. Hay presencia de focos de fibroblastos, como nidos de fibroblastos, y hay ausencia de otros que no son sugestivos de WIP, como son, por ejemplo, membranas hialinas, granulomas, etc. Entonces, esto hace el diagnóstico de WIP. Pero también tenemos en patología probable WIP, posible WIP y no WIP. Entonces, los extremos son maravillosos, porque una confirma y el otro descarta. Pero en probable y posible hay patrones que se superponen y acá lo que se recomienda es hacer comités de intersticiopatías y justamente después de ustedes tengo que entrar a una charla de intersticiopatías. Exclusión de otras causas como drogas, exposición, presencia de patrón WIP en la TAC, específicas de patrón de TAC con biopsia, hacen el diagnóstico de fibrosis pulmonar idiopática. Pero sobre todo, el patrón tomográfico es básico. Sí, es una WIP. ¿Y cuál es la causa de la WIP? Antes se hablaba de un patrón de tipo inflamatorio. Inflamación crónica, injuria, fibrosis. Estímulo, inflamación crónica y fibrosis. Y por eso dábamos corticoides. Ahora ya no se da corticoides. Aquel paciente que tiene WIP o fibrosis pulmonar idiopática, que es muy frecuente en nuestro medio y que está recibiendo corticoides, siempre y cuando sea WIP, está maltratado. Disculpe. Nuevas hipótesis hablan de que hay un estímulo no conocido que puede ser una virosis, contaminación atmosférica, ácido clorhídrico del reflujo gastroesofágico, fármacos, que producen una injuria secuencial, permanente, microscópica, repetitiva, que producen lesión pulmonar con cicatrización aberrante, que suele dar en focos y por tiempos con estos patrones aberrantes reparatorios. Esto sí puede ser la nueva hipótesis y ahora les voy a mostrar más o menos dentro de los conceptos actuales qué puede estar formando la WIP. Inicialmente, daño epitelial, agresión repetida, ya vamos a ver que pueden ser muchas cosas, desde la contaminación atmosférica, se propicia y se propugna, perdón, al diésel de los contaminantes de los autos a gasolina, a la gasolina misma, a muchas material particulado cochabambino. Y Cochabamba se precia de ser una ciudad contaminante, contaminada. En épocas como ahora, estaríamos, si hubiera un tráfico normal, con múltiples iras, no solamente la COVID, producto de que esto les había explicado qué es lo que hace en el clerismo mucosilar. Bueno, la agresión repetida de estos contaminantes, el ácido clorhídrico de reflujo, virosis repetidas, se propugna también algunas virosis, algunos virus, ¿no? Que podrían iniciar esta injuria epitelial, activación, desequilibrio TH1, TH2, un desbalance de producción de factores que empiezan a hacer de que se diferencien los miofibroblastos, migren los miofibroblastos, se vuelvan una especie de focos que vayan a tratar de reparar este daño inicial y repetitivo, produciendo cierto tipo de enzimas. Hay un microambiente de tipo estrés oxidativo que facilita que justamente empiezan a producir gelatinasas, ¿ya? Caloproteinasas, factor de crecimiento epitelial de por medio, neoangiogénesis, y empiezan a ver este tipo de focos, foci, de miofibroblastos junto con una matriz irregular que va distorsionando el alveolo, ¿ya? Y justamente esta repitalización defectuosa, repetitiva en el tiempo, es lo que conlleva a lo llamada fibrosis pulmonar idiopática. Injuria, daño epitelial alveolar, hay actividad procoagulante, factores tisulares, inhibidor de la actividad del plasminógeno, inclusive, por eso en algunos propugnaban dar warfarina a un principio, hay liberación de citoquinas profibróticas, factor de necrosis tumoral alfa, factor transformante de crecimiento beta 1, focos fibroblásticos,
una apoptosis del intersticio, básicamente, y estas gelatinasas producen, en vez de reparación, mayor paso de miofibroblastos al alvéolo, que desestructura el mismo y produce esto. Esto que es un panal de abejas, ¿de acuerdo? ¿En qué tiempo? En 5 años. Esta es la UI, o muerte blanca. El paciente muere, ¿ok? Esta es entonces la evolución de la fibrosis pulmonar, donde va cayendo la función pulmonar progresivamente, y hay actualmente el concepto de exacerbaciones de la fibrosis pulmonar con un proceso de activación inflamatoria de por medio, causado no se sabe por qué, pero no infeccioso, que empeora y ensombrece el pronóstico y puede condicionar la muerte. Ahí podemos ver esa estrella, que es una exacerbación que empeora el proceso, digamos, fibrótico per se y acelera la biopsia. En la biopsia de una exacerbación no solamente hay esa desarquitecturización del parénquima pulmonar, sino, y focos de miofibroblastos, sino que se añade un daño alveolar difuso, ¿ya? Entonces ahí podría servir los corticoides, pero después no. En los ensayos clínicos han habido muchos fármacos en varios estudios. Yo recuerdo hace más de 10 años que el Ifigenia lo decíamos todos. ¿Qué es el Ifigenia? Triterapia, prednisona, azatioprina y N-acetilcisteína, donde habitualmente estábamos viendo que sí tenía un efecto positivo en disminuir la progresión de la fibrosis con cambios en la capacidad vital y difusión, y había un número de pacientes. Después se hizo ensayos con muchos fármacos, desde warfarina, desde interferón gamma, desde bosentan, antihipertensivo pulmonar, sildenafil, tan utilizado en nuestro medio por todo y por nada, besentan, hasta que, bueno, los estudios, la mayor parte eran negativos o en algún caso dañino, ¿no? Dañino, por ejemplo, ha llegado a ser en el estudio Panther esta triterapia contrastada con placebo, ¿ya? Por lo tanto, ya no estamos usando más desde hace más de, son 7 o 8 años que no estamos usando más esta triterapia, porque se ha visto más bien que condiciona infecciones y no mejora la sobrevida y menos la caída de la capacidad vital ni la difusión. Lo que sí ha alterado un poco lo último son los estudios Capacity 1, Capacity 2, con pirfenidona, con un antecedente de un estudio japonés donde se veía que sí mejoraba la saturación, el declinio de la capacidad vital forzada en dosis de la pirfenidona, que esto fue refrendado con el estudio ASCENT, ¿ya? Y apareció otra molécula, que es la molécula llamada nintedanib, que en el estudio Impulsis 1 y 2, también con una importante cantidad de pacientes, logró disminuir la mortalidad y también la progresión de la caída de la capacidad vital forzada. Por lo tanto, nos quedamos con el estudio ASCENT y el estudio Impulsis 1 y 2, con esta cantidad de pacientes que sí alteran el declinio y la muerte, es decir, pero no curan la fibrosis pulmonar. ¿De acuerdo? Caterina Beizaga recién se ha acordado de entrar a clase en la cátedra. Bueno, ahí está la pirfenidona, donde se debe utilizar en enfermedad leve a moderada, ¿bien? Donde sí o sí tienes que hacer capacidad vital forzada, que tiene que tener más del 50%, pero menos del 90%, y una difusión del más del 30%. Si su difusión está más baja, no entra en el tratamiento. Por lo tanto, sí tienes que hacer función pulmonar. ¿Para qué? Para utilizar este inhibidor del factor transformante de crecimiento beta, que tiene un efecto antifibrótico y también se ha visto antiinflamatorio. Y aquí está justamente la diferencia de caída de la capacidad vital en el placebo versus pirfenidona, que es estadísticamente significativo. ¿Ya? También el test de caminata. Y en la sobrevivencia, es mejor en pirfenidona
comparado con placebo. Disminuye un 47.9 el retraso de la caída de la capacidad vital forzada con este fármaco. Es bien tolerado y disminuye. Hay otro, el estudio Impulsis, les hablaba yo del nintedanib, que es un inhibidor de tirosinquinasa, de los ITCs, que se llaman, dirigido a múltiples receptores de factor de crecimiento, ¿ya? Epitelial de crecimiento. Y se utiliza 300 miligramos del nintedanib, y también está destinada a enfermedad intersticial, fibrosis pulmonar idiopática, ojo, leve a moderada, con estos patrones, igual que la otra, para lo cual tienes que hacer volúmenes, difusión, y su objetivo primario fue ver la disminución, el retraso de la capacidad vital forzada y la mortalidad, y lo logró en estas curvas de, acá se ve la media de la caída de la capacidad vital forzada del nintedanib versus placebo, ¿no? Y acá se puede ver la media observada de cambio justamente en capacidad vital y placebo, 2 veces al día en ambos. Y la diferencia absoluta es en que sí retrasa la caída de 125 ml comparado con placebo. Un efecto colateral es la diarrea y pues se presenta bastante importantemente, pero que al suspender y al retomar ya no es tan elevado. Entonces tenemos estas drogas que han venido un poco a tener una luz al final del camino, como ser justamente el nintedanib, que tiene estos 3 targets: disminución del factor de crecimiento del fibroblasto, disminución del factor de crecimiento epitelial vascular y disminución del crecimiento derivado de plaquetas. Tenemos el fármaco. Bien, con eso hemos terminado esta clase. Distinguidos alumnos, yo me voy a despedir de ustedes. Tenía la charla, ahorita voy a verlos. ¿Cómo están ustedes?